todos antes que nada y bienvenidos a este primer vídeo o lección de fisiología del rendimiento aplicada al running. Y antes de que empiece, quiero que pienses en algo. ¿Por qué hay dos corredores que entrenan el mismo número de horas con la misma constancia y uno mejora y el otro se acaba estancando? ¿O por qué tú puedes correr más rápido que alguien un 400 metros, pero luego en una media maratón te acaba destrozando? Bien, pues la respuesta no está en el esfuerzo, está en la fisiología, en cómo responde tu cuerpo, y en concreto a tres variables que explican entre el 85 y el 94% de las diferencias de rendimiento entre corredores. Y todo esto es lo que vamos a estar viendo hoy, y te prometo que cuando termines de ver este vídeo vas a mirar tu entrenamiento con ojos completamente distintos. Vale, en las ciencias del deporte llevamos décadas intentando entender qué hace que un corredor sea más rápido que otro. Y aunque hay muchos factores en juego como la genética, el descanso, la psicología, la nutrición, existe un modelo fisiológico que ha resistido el paso del tiempo y que sigue siendo el más útil para los entrenadores a día de hoy. Este modelo fue formalizado por Bassett y Howley en el año 2000 y establece que el rendimiento en carrera de fondo puede explicarse principalmente a tres variables fisiológicas. La primera, el V2 máximo, la segunda, el umbral láctico y la tercera, la economía de carrera. Seguramente no sean conceptos nuevos para ti, no es nada fancy, pero bueno, son los pilares sobre los que se construye todo lo demás. Y lo que hace poderoso a este modelo no es que sea científicamente sólido, sino que cada una de estas tres variables se puede mejorar con el entrenamiento y cada una de estas tres variables responde a un tipo de estímulo diferente. Entonces, esto tiene implicaciones directas para cómo deberías estructurar tu semana de entrenamiento. Pero bueno, vamos a ir por partes. Bien, como ya he dicho, el primero de los determinantes es el V2 máximo. Pero si tuviese que explicárselo a alguien que no sabe nada de running, yo lo describiría así. Es como el tamaño de tu motor aeróbico. La cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede captar, transportar y utilizar por unidad de tiempo. Se mide por mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Y cuanto más alto es este número, más combustible aeróbico puede procesar en cada minuto. Ahora bien, ¿de qué depende este número? Pues depende de tres cosas principalmente. De cuánta sangre puede bombear tu corazón por minuto, que es lo que se llama el gasto cardíaco, de cuánto oxígeno puede transportar esa sangre, que depende de la hemoglobina, y por último de la capacidad de los músculos para extraer y usar ese oxígeno. En la práctica, el factor limitante más importante en la mayoría de deportistas es el corazón. Cuanto más sangre puede bombear, más oxígeno llega al músculo y mayor es tu V2 máximo. Pero realmente, ¿cuánto importa el V2 máximo en el rendimiento? La respuesta corta es que mucho. Hay un estudio publicado en el 2023 que tiene el mayor dataset que se han analizado hasta la fecha. Son casi 900 deportistas entre corredores y ciclistas, que encontró que el V2 máximo explica aproximadamente entre el 73 y 77% de la variación en la velocidad al umbral entre corredores. Esto lo hace con diferencia el predictor más potente de rendimiento cuando comparas un grupo amplio de atletas con distintos niveles. Pero hay un matiz muy importante, que es algo que tengo que comentar. El V2 máximo pierde ese poder predictivo cuando comparas corredores que ya son de un nivel similar. Es decir, si pones una línea de salida a 100 corredores con niveles dispares, el que tiene el V2 máximo probablemente sea el que vaya a ganar. Pero si pones a 10 corredores de un nivel muy parecido a nivel de V2 máximo, ese V2 máximo ya no te dice tanto quién va a ganar. Ahí entran los otros dos determinantes. Vale, y ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se mejora ese V2 máximo? Muy simple, con alta intensidad. El trabajo por encima del segundo umbral ventilatorio, lo que en el modelo de 5 zonas debería ser la zona 4, zona 5, si utilizas el reloj. Lo que pasa es que tiene que estar bien entrenado para que sean realistas esas zonas. Si no es así, equivale a una percepción de esfuerzo de 7, 8, incluso 9 sobre 10, ¿vale?, en ese intervalo de trabajo. Para que sepas cómo hacerlo, básicamente tienes que hacer series entre 3 y 8 minutos al 90-105%, entre el 90 y 105% del V2 máximo, que son el estímulo que más respaldo científico tiene para mejorar ese V2 máximo. Pero una cosa, antes de seguir con el vídeo, quiero que entiendas que el V2 máximo tiene un componente genético muy importante. Se estima que entre el 40 y el 50% de su variabilidad es hereditaria.
Esto no significa que no mejore con el entrenamiento, porque mejora y mucho, y especialmente al principio, pero significa que sí que hay un techo individual que viene de fábrica. Lo que sí que puedes controlar al 100% son los otros dos determinantes que veremos en próximos vídeos. Vale, el segundo determinante es el umbral láctico, y en mi opinión, es el más malentendido de los tres, así que vamos a dedicarle el tiempo que merece. La idea central es esta: no importa solo el tamaño de tu motor, como explicamos en la lección anterior, sino que importa a qué porcentaje de ese motor puedes trabajar durante el tiempo que dura tu carrera. Y eso es lo que se define como umbral láctico. Pero antes de explicar cómo mejorarlo, necesito aclarar la terminología, porque aquí hay una fuente constante de confusión, incluso entre entrenadores, porque hay diferentes investigadores que hablan de diferentes modelos, y entonces lo que son las zonas varían. En la literatura científica y en la práctica del entrenamiento hay varios términos que se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son, y confundirlos lleva a entrenar a intensidades equivocadas, ¿vale? El primero es el umbral aeróbico, que también coincide con el primer umbral ventilatorio. Es el punto donde el lactato empieza a acumularse ligeramente por encima del nivel de reposo. Por debajo de él, tu cuerpo está en equilibrio, es decir, produce lactato y lo elimina a la misma velocidad. Subjetivamente, para que te sea práctico, corresponde a una intensidad donde el esfuerzo es perceptible pero cómodo, y donde puedes mantener una conversación entera sin ningún tipo de problemas. El segundo umbral o anaeróbico o segundo umbral ventilatorio es el punto donde la acumulación de lactato se dispara de forma sostenida. Por encima de él, tu cuerpo produce lactato más rápido de lo que puede eliminarlo, y eso no puede mantenerse durante mucho tiempo. Otra vez, para que te sea práctico, corresponde aproximadamente a tu ritmo de carrera de 10K o de media maratón si estás muy bien entrenando, que es la intensidad más alta a la que puedes mantener el lactato estable durante un esfuerzo prolongado. Es el concepto más preciso de todos, pero también es el más difícil de medir en la práctica porque requiere de múltiples sesiones de test. ¿Por qué importa distinguir todo esto? Porque cada uno define una zona de entrenamiento diferente, y estas zonas diferentes tienen efectos fisiológicos completamente distintos. Entonces, entrenar en la zona incorrecta no solo es ineficiente, sino que puede ser contraproducente. Y hay muchísimos corredores que crónicamente entrenan en la zona equivocada sin saberlo, pero eso lo vamos a ver en profundidad cuando hablemos realmente de lo que son las zonas de entrenamiento. Ahora vamos a ver cómo se mejora el umbral láctico, ¿vale? Pues principalmente con dos tipos de estímulos que actúan por mecanismos completamente distintos. El primero es el volumen en zona baja, por debajo de ese primer umbral ventilatorio, lo que llamamos zona 2, incluso zona 1, que es el entrenamiento aeróbico base. Entrenar a estas zonas lo que hace principalmente es aumentar la densidad mitocondrial en el músculo, y más mitocondrias significa mayor capacidad para procesar el lactato, lo que eleva el punto donde empieza a acumularse. Esta adaptación es la más lenta, pero también es la más duradera en el cuerpo. El segundo tipo de estímulo es el trabajo específico a umbral, que son básicamente rodajes de tempo, series de entre 20 y 40 minutos a ritmo sostenido por debajo de ese segundo umbral. Este tipo de trabajo lo que hace es actuar principalmente sobre los transportadores de lactato en el músculo, mejorando su velocidad, mejorando la velocidad a la que el lactato se mueve entre tejidos. Pero la combinación de ambos tipos de estímulo es lo que va a seguir aumentando tu umbral en el largo plazo. Ahora sí, vamos con el tercer determinante, que es la economía de carrera. Y es la que más me entusiasma hablar porque es la que más margen para mejorar tiene en la mayoría de corredores amateurs. Y bien, ¿qué es la economía de carrera? Pues básicamente es el coste energético de correr a una velocidad determinada. Es decir, cuánto oxígeno necesitas para mantener, digamos, 5 minutos por kilómetro. Cuanto menos oxígeno necesites para aguantar ese ritmo, más económico eres. Puedes correr más rápido con el mismo motor o aguantar más tiempo al mismo ritmo. ¿Y por qué digo que es la más entrenable? Pues bien, porque a diferencia del V2 máximo, que tiene un fuerte componente genético, la economía de carrera en un deportista amateur dista mucho de su potencial óptimo. ¿De qué depende la economía de carrera? Bien, aquí viene algo que va a sorprender a muchos, porque encima va bastante en contra de la corriente popular,
Hay un análisis publicado en el 2024, un metaanálisis, perdón, en el que se analizó 51 estudios con más de 1.100 corredores. Es el análisis más exhaustivo que existe hasta la fecha sobre la relación entre la biomecánica y la economía de carrera. Y sus conclusiones, como he dicho, van en contra de la intuición popular. Las variables biomecánicas más asociadas con mejor economía son la rigidez de la extremidad inferior y el menor desplazamiento vertical. Es decir, rebotar menos hacia arriba y abajo con cada zancada y tener una estructura más rígida y reactiva. ¿Y sabes qué variables mostraron una asociación mínima o nula con la economía de carrera? El tiempo de contacto con el suelo, la longitud de la zancada y los ángulos articulares al apoyar el pie, que son muchas de las cosas que los dispositivos, los relojes de hoy en día presentan como críticas para tu técnica de carrera. Pero esto no significa que la técnica no importe, obviamente, sino que actúa a través de variables más complejas y que no puedes corregirla mirando un número del reloj. Pero bueno, la economía de carrera no depende solo de la biomecánica y hay 3 factores igualmente importantes. Y el primero es la proporción de fibras musculares lentas frente a las rápidas. Las fibras lentas son más eficientes energéticamente y tienen más componente genético, pero el entrenamiento aeróbico sí que puede influir en ellas y convertirlas en fibras lentas. El segundo, y este es para mí el más crucial, es la rigidez tendinosa y la capacidad del ciclo de estiramiento-acortamiento. Cuando apoyas el pie al correr, el tendón se estira y almacena energía, y cuando se despega, libera esa energía como si fuese un muelle. Entonces, cuanto más rígido y reactivo tengas ese tendón, menos energía metabólica necesitas gastar para cada zancada. Y esto sí que es directamente entrenable, con trabajo de fuerza y de pliometría. Y luego el tercero es la eficiencia mitocondrial, que es la capacidad de producir más energía por unidad de oxígeno consumido, que mejora básicamente con el entrenamiento aeróbico o base. Y antes de acabar este vídeo, lección, hay un aspecto a destacar especialmente porque me parece de los avances conceptuales más relevantes en los últimos años. Y es que en un ensayo que se publicó en el 2025 midió esa economía de carrera no en condiciones frescas de laboratorio como se hace habitualmente, sino bajo fatiga acumulada, que es exactamente la situación de los últimos kilómetros de una carrera. Pues los resultados fueron contundentes. Los corredores que habían realizado un programa de fuerza complementario se mantenía su economía de carrera de forma significativamente mejor bajo fatiga y extendían el tiempo hasta el agotamiento en un 35% más que los que no hacían fuerza. Esto tiene un nombre y es la durabilidad de la economía de carrera y tiene implicaciones directas para cualquier corredor que quiera rendir en los kilómetros que importan, no solo en los primeros. Ahora que conocemos los 3 determinantes por separado, viene la parte más importante, que es entender cómo interaccionan entre sí, porque no son independientes, se multiplican entre sí. Entonces, como hemos visto, el V2 máximo establece el techo, el umbral láctico determina qué porcentaje de ese techo puedes sostener en carrera y la economía de carrera determina cuánto oxígeno consumes a cada ritmo. Si lo quieres ver de una forma matemática, y te prometo que ya es la última fórmula del vídeo, la velocidad que puedes sostener en carrera es básicamente tu V2 máximo multiplicado por el porcentaje que puedes sostener en el umbral, dividido entre lo que te cuesta en oxígeno correr a esa velocidad. Lo que esto nos dice es que alguien con un V2 máximo más alto puede ser superado por alguien con menos V2 máximo, pero con un umbral más alto y una economía más eficiente. Y aquí está la implicación práctica que quiero que te lleves de este vídeo. Un programa de entrenamiento bien diseñado no ataca solo una de estas 3 variables, las ataca las 3 simultáneamente a través de estímulos distintos. El volumen suave actúa principalmente sobre el umbral y la base aeróbica. El trabajo de alta intensidad actúa principalmente sobre el V2 máximo y el trabajo de fuerza y la pliometría actúan principalmente sobre la economía de carrera. Y el error más común que veo en corredores amateurs es construir casi todo su entrenamiento sobre kilómetros de carrera sin trabajo de alta intensidad y sin trabajo de fuerza. Y el resultado es que mejoran su umbral aeróbico durante un tiempo, pero el V2 máximo se estanca y la economía de carrera queda muy por debajo de su potencial. Y así es como años de entrenamiento pueden no traducirse en mejoras reales.